libro de Romanos. Allí usted puede encontrar todas nuestras doctrinas, todo lo que usted quiere saber del Señor, todo la firmeza, la salvación por fe. Ahí la encuentra usted en la carta de los Romanos. Quisiera invitarle a que usted lo pueda leer despacio, no en carrera, despacio, y usted va a ver cómo Dios habla a nuestro corazón. Allí en la carta de los Romanos comenzó la reforma a la iglesia. Y Martín Lutero comenzó a leer la carta de los Romanos y se dio cuenta que la salvación es un regalo de Dios. Y ahí la iglesia comenzó a cambiar. Lo tenemos todos. Romanos, por favor, Romanos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 20 en adelante. Romanos, hermanos, quiero invitarlo para el miércoles. Si usted quiere ser parte del coro, mire, véngase. Que van a enseñarme un poquito las bases, ¿verdad? Para poder cantar. Sé que algunos de ustedes tienen tremenda voz, pero lo que mi hijo quiere es coordinarlos, ¿verdad? Así que véngase. Y si usted siente que no tiene una voz así como wow, pero creen que puede, véngase. Yo sé que Dios nos va a bendecir. Imagínense todos los pastores Taber, al menos 2 alabanzas cantamos en cada culto, al menos 2 alabanzas, ¿verdad? Y cante como cante, ¿verdad? Algunos cantamos no tan horrible, pero mire, hermanos, que Dios mío, Dios me guarde, con Dios me libre, pero Dios va moldando la voz, va aprendiendo uno. Así es que véngase por favor y aprendamos y alabemos al Señor. Bien, amados hermanos, una vez más, Romanos capítulo 5, estoy hablando y no lo he encontrado, no lo he buscado. Romanos capítulo 5, versículos del 20 en adelante, y vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos todos? Pero la ley, oiga, leamos todos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a leerlo una vez más. Póngale mucha atención a la lectura. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, vamos a compartir tu palabra. Te imploramos en el nombre de Jesucristo, que nos hables al corazón, Señor. Queremos, Padre, ir tomando cada día más firmeza en el conocimiento de tu palabra. Queremos, Dios, estar firmes en cuanto a las cosas que esperamos de ti, Señor. Vienen probablemente momentos difíciles para todos, pero cuando confiamos en ti, Señor, tu ayuda viene y tu confianza nos da paz, Señor. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias, Padre, porque tu amor nos alcanzó. No se trató de que yo te busqué, se trató de que tú nos buscaste, nos encontraste y nos salvaste. Háblanos, Dios, al corazón. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos decimos amén y amén. Puede sentarse, por favor. Mire, hermano, cuando nosotros vemos la gran abundancia de palabras que usted encuentra en internet, ¿verdad? Usted encuentra en la radio. Este tiempo es un tiempo maravilloso, ¿verdad? Porque antes usted tenía que ir a la iglesia, tenía que escuchar la radio y tenía que comprar cassette. Ahora usted agarra su teléfono y usted se puede, o su computador, y comienza usted a buscar el sermón de la iglesia de casi todas, ¿verdad? Y usted puede encontrar el manjar de palabra que más le guste. Ahora, el detalle es este, que cuando nosotros andamos buscando, nos dejamos llevar por la grandeza quizás del templo, por el carisma del predicador, por la manera de presentar, y muchas veces no analizamos lo que verdaderamente es la palabra de Dios, porque como les dije ya hace algunos días, la razón por la cual nosotros estamos en la iglesia, o la razón por la cual nosotros vinimos a la iglesia por primera vez, muy rara vez es que yo quiero ser salvo. Siempre es por una necesidad, siempre es por un problema de salud, un problema económico.
Sin embargo, cuando nosotros llegamos a la casa del Señor, nos encontramos que Dios es más, que no es solamente que me va a suplir lo que yo necesito, sino que Dios resuelve el problema más grande que hay en nuestra vida. Y el problema más grande de la historia de la humanidad no es que se va a quedar sin dinero, no es que no puede pagar la casa, no es que no tiene los ingresos o no tiene la salud que quiera, sino que la vida del hombre termina. Y dice Hebreos 9:27, dice que está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. Entonces, cuando usted escucha ese versículo, se da cuenta que todos, de alguna manera, todos vamos a pasar por eso, excepto que el Señor venga antes, ¿verdad? Y yo quisiera eso, como Pablo dice, yo prefiero ser revestido y no desnudado, es decir, yo prefiero que Él venga y no morirme, pues, pero vemos que la historia no fue así. Pablo es de los que va a ser levantado. Entonces, tenemos nosotros que enfrentar ese punto. Yo vengo a Cristo, Dios me ha bendecido, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi salvación? ¿Qué pasa con quien yo soy delante de Dios? Mi nombre está en el libro de la vida. ¿Me porto yo también como para que mi nombre esté en el libro de la vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Estoy listo para morir? ¿Estoy listo para presentarme delante de Dios? Es una pregunta tremenda, porque si usted leyó las noticias ahora, mire, todos los que algún día nos ha gustado el básquet, estamos de luto, ¿no? Kobe Bryant. ¿Quién iba a decir que ya está, digo yo, la presencia del Señor, no? Espero que sí. Hombre con todo el dinero del mundo, haciendo más dinero, y en un accidente perdió la vida. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, y mucho menos sabemos dónde. Entonces resulta sumamente importante saber si usted, digámoslo así, porque quiero presentar la pregunta como cualquiera la podría presentar. ¿Reúne usted los requisitos como para decir, no hay problema, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor? Porque cuando yo busco en la ley, me asusto. Porque Moisés dijo que quien haga las obras de la ley vivirá por ellas. Y entonces cuando yo pienso en todas las faltas que yo tengo, en todo lo que a mí me hace falta, en el proyecto de Dios para mi vida, y veo mi realidad, oiga, y digo mi realidad, yo digo no alcanzo. Pero resulta que la Biblia habla de una palabra bien importante, que trasciende cualquier otra cosa, que trasciende mis esfuerzos, trasciende mis pecados, trasciende la vida misma, trasciende la intención de Satanás de desbaratar la obra de Dios, trasciende absolutamente todo, amados hermanos, todo. Porque cuando nosotros pensamos en la ley, pues cualquiera se amedrenta, porque la ley requiere de nosotros, y óigame esto por favor, la ley no requiere de nosotros 60% bueno. No, ¿con cuánto se pasa? ¿Con 6? No, la ley requiere perfección. Diga conmigo perfección. Perfección. La ley requiere perfección. La Biblia enseña que si usted incumplió un punto de la ley, se hace culpable de todos. Así es que si es por calificación, ya estuvo. Que comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No lo hacemos, perdóneme, no lo hacemos. Así el mejor hombre que usted pueda tener en su mente, la persona que usted crea que se porta mejor, no la hace, no llega, no cumple los requisitos. ¿Por qué? Porque no solamente nació en pecado, sino que tenemos pecado. Usted nos ve a todos y usted puede volver a ver a los hermanos, pero usted no sabe qué hacen ellos, cada uno, cuando están en la intimidad. ¿Qué hace usted con su teléfono, con su computador, cuando nadie le está viendo? ¿Cómo responde usted allá afuera cuando sus hermanos no están delante de usted? Porque, Dios mío, ¿verdad? Cuando de repente ve a un hermano, y esas son las cosas que, las decisiones ilógicas del hombre, ¿verdad? Que prefiere portarse bien delante del hermano, aunque sepa que Dios lo ve en todo momento. Prefiere que no lo vea el pastor, aunque sepa que Dios le está viendo. Imagínense, contaba un hermano la otra vez que estaba una señora, estaba limpiando el templo, estaba barriendo el templo, y entonces, ¿verdad? Como algunos hacen, levantaba la alfombra y entonces
le dice, de repente escucha una voz: vi lo que hiciste. No. Y siguió metiendo. Y de repente la voz de nuevo: vi de nuevo lo que hiciste. Ay, ¿quién es? Y no le contestaba la voz cuando ella preguntaba. Y lo volvió a hacer. He visto por tercera vez lo que tú has hecho. Uy, ¿y quién es? Soy yo, Dios. Ay, creí que era el pastor. Así vive el hombre, pensando en la vista humana, pensando en la calificación de los demás y no en la calificación de Dios. Pero mire, estos versículos que ahora leemos nos quitan, al menos a mí me quita una pena que usted no tiene idea. Dice el versículo 20: pero la Biblia dice que la ley lo que nos enseña es qué es pecado y qué no es pecado. Por la ley nosotros tenemos el conocimiento del pecado. Jamás, oiga bien, jamás la ley fue dada con la intención de que usted alcanzara a Dios a través de eso. Jamás. Solo son normas de conducta óptimas que Dios quiere que usted las tenga en su mente y que busque hacerlas. Por eso es que también Dios le dio al pueblo de Israel ceremonias, sacrificios, derramamiento de sangre, para que esa sangre lograra cubrir el pecado de todo el pueblo, porque estaba, y esto es tremendo, un pueblo pecador delante de un Dios santo. Y para poder mantener esa relación y que el pecado del pueblo no apartara la presencia de Dios, es que eran constantemente presentados sacrificios. Es decir, los sacrificios no hacían mejor al pueblo, mantenían una relación con Dios. No sé si me doy a entender. Se cumplía el sacrificio, el pueblo podía contar con la presencia de Dios. Y llegó un momento que el pueblo lo llegó a hacer de una manera tan religiosa que llegaban, entregaban el animal y después ellos se iban y ya tranquilos, ya estuvo, ya cumplí los requerimientos. Y Dios se queja del pueblo. Y Dios se queja de que el pueblo le ama de labios solamente, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la queja de Dios. Entonces, pero el amor de Dios, como ahora cantaron los hermanos y hacía eco también el hermano Asensio, el amor de Dios es más allá que cualquier pecado, es más allá de cualquier error. La palabra pecado significa errar al blanco. ¿Qué significa pecado? Errar al blanco. Cuando usted se equivoca, usted comete un pecado. Entonces, pero en nuestro contexto también es una ofensa a Dios, y esa ofensa nos separa de Dios y no hay nada, terrenalmente hablando, que lo pueda solventar. Entonces los requerimientos de ese Dios santo buscaron una solución. A pesar de que Él había dado la ley, y la ley lo que nos daba era el conocimiento del pecado, Dios decidió en su amor, en su gracia, diga conmigo gracia, hacer un camino por el cual el hombre, aunque no fuera perfecto, pudiera encontrar un sendero sin falla delante de Dios. De otra manera, hermanos, sin ese camino que Dios nos dio, no hubiese manera que usted y yo pudiésemos pensar si quieren acercarnos a Dios. Y entonces dice el versículo 20, 5:20 estamos: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Oiga, entonces la ley marca lo que es pecado. Y si la ley marca lo que es pecado, encuentra muchas marcas en nosotros. Cuando usted piensa los 10 mandamientos, hablábamos la otra vez del momento cuando el joven rico se acercó al Señor y el Señor le dijo, cumple. Él se acercó y le dijo, Señor, ¿cómo debo de hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, cumple los mandamientos, ahí están. Y el muchacho le dijo, todo esto he hecho desde mi juventud. Y aparece una porción en el Evangelio de Marcos cuando el Señor dice que Dios le amó. O sea que el muchacho no estaba mintiendo. El muchacho tenía todo su deseo, había vivido con el deseo de agradar a Dios. Y entonces Dios le dijo, ok, tú has hecho todo eso desde tu juventud. Solamente una cosa te falta. Y entonces Dios probó las palabras del muchacho y le dijo, toma todo lo que tiene, véndelo, dalo a los pobres y sígueme tomando tu cruz. Entonces en ese momento el muchacho se entristeció.
porque tenía demasiadas posesiones como para deshacerse de ellas y se fue. Entonces, usted se da cuenta que no hay ni una sola persona, ni este muchacho que era respetado por todos. Mire, cuando el Señor le dijo esas palabras al muchacho y el muchacho se fue decepcionado, Pedro se acercó y le dijo, Pedro probablemente conocía al muchacho y sabía que tenía un excelente testimonio, y le dijo, Pedro, ¿y nosotros? ¿Quién podrá ser salvo? Dios le dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Señor, le dijo, él estaba preocupadísimo, porque Pedro no tenía el buen testimonio que tenía ese muchacho. Nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué tendremos? Y entonces Dios, el Señor Jesucristo, usted conoce la historia, le dijo que tendría, todos los que dejen algo por el Evangelio y por el Señor, tendrían 100 veces más en esta vida y la vida eterna en la otra. Entonces vea que Pedro se comparó con el muchacho de buen testimonio delante de todos. Y entonces Pedro dijo, si ese muchacho no alcanza, cuanto menos yo. Y entonces dice, vea por favor, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, porque el pecado señala, la ley señala el pecado una vez y otra vez y nos mancha, porque algunos estamos como que somos dálmata, ¿verdad? Porque la ley nos dispara a cada momento y señala lo que es pecado. Entonces cuando hubo esa abundancia de pecado, óigame bien, mire lo que pasó, dice, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice ahí? Sobreabundó la gracia. ¿Qué es gracia? La gracia es el regalo, es el don inmerecido. Es algo que nosotros, que usted y yo no merecemos. Aun cuando usted se porte y yo tratemos de portarnos lo mejor que podamos, la Biblia dice que no lo merecemos. Isaías dice, en el capítulo 64, si no me equivoco, dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Nuestras mejores obras. Entonces no hay manera, pero entonces dice la Biblia que cuando fuimos marcados por la ley como pecadores, y cuanto más marcados fuimos nosotros, el amor de Dios nos invadió. Dios planificó una manera de que usted y yo podamos alcanzar y tengamos una entrada libre al Señor. Dice sobreabundó la gracia, para que así, versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, porque eso es lo que trae el pecado. Si alguien se aleja de Dios, óigame bien, si alguien se aleja de Dios, no va para una vida moral mejor. No sé si me doy a entender. ¿Alguien se aleja de Dios? ¿Puede prosperar económicamente? Claro que sí. El trabajo da dinero, vamos. Y si usted está en la iglesia pensando que en la iglesia usted va a prosperar por el hecho de estar en la iglesia, quiero decirle que está equivocado. Está equivocado. Si usted viene a la iglesia y sigue haciendo lo mismo, no va a pasar nada. Usted necesita, si usted quiere ganar más, prepárese mejor para que le paguen más. Sencillo. No vea en la iglesia una manera de hacer dinero o de prosperar. No busque al Señor de una manera codiciosa. Busque la casa de Dios de una manera de alabar al Señor, buscar el rostro de Dios. Y todas esas cosas, todas esas necesidades van a ser suplidas, dice la Escritura, por añadidura. Pero cuando usted viene a Dios buscando solo que le bendiga, buscando cosas, buscando algo más que adorar al Señor, es como cuando sus hijos se acercan a usted y usted ya sabe que y le están hablando bonito y usted dice, bueno, mejor decime qué querés, ¿verdad? Porque usted sabe que eso no es así nomás. Ese tanto cariño no es normal. Entonces, que fíjate, papá, que esto y esto y esto, ¿verdad? Y entonces, los que de alguna manera hemos vivido eso, digo yo, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Qué diferencia es cuando los hijos están acostumbrados a acercarse a papá o a mamá y a decirle y hablar
y compartir y sentirse bien y saber que lo buscan a uno por amor y no lo buscan por interés. Pues Dios siente lo mismo cuando nosotros decimos, voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga. No, venimos a la iglesia a adorar el nombre del Señor. Esa es la actitud correcta. Cuando usted viene con esa actitud correcta, usted encuentra un Dios alegre, usted encuentra un Dios contento y un Dios que no nos pregunta si nos portamos mal o nos portamos bien. Un Dios que quiere que usted y yo levantemos alabanzas y le demos gracias por todo, porque dice la Escritura que cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fíjese que la salvación no es un inventario, la salvación no es una suma y resta, no es enfrentar débitos contra créditos, no es eso. No es que quiero ver cuántas obras buenas hiciste. Hiciste, por decir algo, 5,000 obras buenas. ¿Y cuántas obras malas? 4,991. Ok, pasaste, ¿verdad? Y entonces sos salvo. No es así. Un solo pecado basta para que nosotros seamos condenados. La paga del pecado es muerte. Por eso es que no es una cuestión de sumar y restar, no es una cuestión de portarme bien, es una cuestión que la gracia me alcance, que la gracia me abrace, que la gracia me ayude a tener una comunión con Dios, no por perfección, sino que por amor de Dios, porque Dios lo que hizo es buscarme a mí y buscarle a usted. Y en su amor a través de Jesucristo. Porque miren lo que dice aquí al final, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mire, hermano, cuando usted viene a Cristo, y póngale atención a esto, por favor, porque de esto que le voy a comentar yo estoy convencido. La Biblia enseña que la sangre de Cristo me limpia a mí de todo pecado. No pregunta cuánto pecado tenemos. La sangre de Cristo derramada en la cruz es suficiente para perdonar a cualquier persona sin importar cuánta cantidad de pecado tenga. Es suficiente la sangre de Cristo y usted no puede andar buscando, no debe andar buscando más, porque la sangre de Cristo me limpia. Entonces, cuando la sangre de Cristo me limpia, ponga atención a esto, me pone en paz con Dios. ¿Me pone cómo? En paz con Dios. Y entonces el amor de Dios sobre mi persona ya no tiene tropiezo, porque todo ha sido pagado en la cruz del Calvario para mí, por mí. Cristo tomó mi lugar. Cristo, el sacrificio de Cristo es sustitutivo, es decir, me quitó a mí y se puso a Él. La cruz no era para Cristo, la cruz era para usted, la cruz era para mí, y Él me movió y Él se puso. Y entonces ahora, cuando el Padre me ve a mí, no ve a Mario Abelardo Chávez con sus pecados, sino que ve a Jesucristo y a este crucificado. Entonces cuando Dios me ve a mí, no hay reclamo de Dios de mi parte, porque todo ha sido pagado. Entonces, si todo ha sido pagado, tengo un Dios que no está más airado conmigo, sino que tengo un Dios que está a favor mío. Y si Dios está a favor mío, la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿qué dice la Escritura? ¿Quién contra nosotros? Entonces, cuando Dios viene, me salva, la sangre me limpia, mi nombre es inscrito en el libro de la vida, el Espíritu Santo mora en mí y jamás me abandona. Dios no anda revisándome si me porto bien o no, sino que deja que el Espíritu Santo comience a obrar en mí y vaya haciendo cambios en mi vida, de tal manera que yo cambio no porque soy bueno, yo cambio porque el Espíritu de vida mora en mí y voy poco a poco siendo mejor persona. Vivo en la gracia. Dios sabe que cometo errores constantemente, diariamente. Yo quisiera decir, me equivoco una vez al día. No, ni les voy a decir cuántas veces me equivoco, ni en qué me equivoco. Pero yo tengo, así como tiene usted, tengo todavía líos que tengo que mejorar, cosas que tengo que quitar de mi vida. Me enojo a veces por cosas. A veces nuestras vidas deberían de ser vividas, número uno, con más confianza, número dos, con más desarrollo, número tres, con más impulso, sabiendo que Dios está con nosotros.
sabiendo que a pesar de que yo no soy perfecto, pero Dios, tengo ahora a Dios a mi favor, porque yo vivo en la gracia. ¿Yo vivo en qué? En la gracia de Dios y no bajo la ley. No estoy siendo acusado, soy constantemente perdonado, porque Cristo murió en mi lugar. Y entonces cuando yo voy al Padre, puedo presentarle tranquilamente mis proyectos, puedo presentarle tranquilamente mis intenciones. Y cuando yo voy al Padre, el Padre viene y me enseña y me muestra cuál es su voluntad. Por eso es que el Señor quiere que nosotros vayamos constantemente y lo busquemos a Él. Porque en la medida que nosotros oramos, la Biblia dice que si confesamos nuestras faltas, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando usted hace ese ejercicio espiritual constantemente de ir a la presencia del Señor y pedir perdón y hablarle al Señor y decirle las cosas que usted hizo mal, la Biblia dice que Él no solamente me perdona, sino que me limpia de toda maldad. Y entonces esa cercanía con el Padre hace de mí poco a poco una mejor persona. Aunque no soy perfecto, Dios va quitando de mí aquellas cosas que estorban en mi relación. El Espíritu Santo me va limpiando poco a poco. Entonces no hay cuestión de que si me porto mal no alcanzo, de que Dios me va a mandar desde el cielo, que Dios está en un trono en el cielo con una varita de que llega del cielo para acá mandándome rayos y dándome golpes. No, Él dejó leyes espirituales aquí que se cumplen. Oiga bien, leyes espirituales que se cumplen en todos. Lo que el hombre sembrare, que dice la Escritura, eso también se gana. Dios no está desde el cielo mandándole a sus hijos maldiciones. No. Dios sabe que si nos metemos en líos, los mismos líos y las aflicciones de los líos nos van a hacer volver a Él. Y entonces allí nosotros vamos aprendiendo verdaderamente a vivir en esa gracia que nos perdona, en esa gracia que nos limpia y en esa gracia que nos hace vivir en confianza. Mire, hermano, yo tengo mis muchachos, ahí están mis 4 muchachos. Han hecho cosas buenas todos, casi siempre, pero también se han echado algún tirito, uno que otro, ¿no? Y por enojado que yo pueda estar, en ningún momento yo he dicho, ¿sabes qué? Me vas a ir a dormir allá afuera. Jamás. En ningún momento yo he pensado, hoy no vas a comer. No, cualquier cosa, no, pero ahí en la casa, qué cosa, Y alguna vez de ese lado, sí, solo este muchacho que se ha salvado, mire, no me ha dado chance de dar. Los otros 12. Pero jamás he pensado sacarlos de mi familia. Jamás. Sin importar las cosas que han hecho. A uno de ellos lo expulsaron del colegio. Y yo siendo pastor y me mandaron a llamar. Necesitamos hablar con usted. No por lo que había hecho el muchacho, sino que me estaban juzgando a mí por una locura que había hecho mi hijo. Y entonces, por supuesto, ¿verdad? Y ahí me confrontaron. Y que no sé qué, y qué tipo de pastor era yo, qué tipo de papá, y nombre. Pero yo llegué a mi casa indignado porque había maltratado a mi hijo. Me valió un sorbete todo lo que me dijeron a mí como pastor, porque en el título de pastor. Porque yo estaba preocupado, porque a mi hijo lo habían expulsado de una institución. Y si yo puedo hacer eso, óigame bien por favor, si yo puedo hacer eso, que la Biblia testifica y yo con mis actos testifico que no soy bueno, cuanto más mi Padre Celestial derrama perdón y amor sobre mí, que Él verdaderamente sí es bueno. Todas esas cosas, mi querido hermano, nos deberían de hacer vivir en confianza a nosotros. Nos debería de hacer a nosotros gente emprendedora, gente que no se conforma, gente que sabe que lo que haga, la Biblia dice que todo lo que hagamos va a prosperar.
pero es a la luz del Padre, es presentándole al Padre mi vida, es presentándole al Padre mis proyectos, es presentándole al Padre mis pecados, es presentándole al Padre las cosas que hice bien y las cosas que hice mal. Vivir en la gracia de Dios no es ser perfecto, sino que vivir en el plan de Dios en este mundo imperfecto, en este mundo lleno de tentaciones, lleno de problemas, viviendo bajo los ojos de Dios que me ama a mí. Entonces dice la Escritura, quisiera que buscara conmigo, por favor, porque dice, ahí mismo dice el versículo, dice, versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice, la justicia, el valor justicia es dar a cada quien según le corresponde. Ese es el valor justicia. Si a usted le dan algo que no le corresponde, eso no es ser justicia. Si usted es culpable y lo dejan libre, no es un buen juez el que lo ha liberado, porque lo que hizo se tiene que pagar. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Si usted va a un juez y usted no paga algo, o usted daña algo, y el juez le dice, ¿sabes qué? Me has caído bien, andate. Y entonces la otra persona que fue dañada quedó dañada y no hay ningún tipo de compensación. Ese no es un buen juez. Y nosotros tenemos un juez perfecto que ahora habla de justicia. Y entonces, ¿cuál es esa justicia? Si el valor justicia es dar a cada uno según le corresponde. Y si yo me he portado mal, amado, y yo digo, si yo me he portado mal, que soy el pastor, digo yo que usted algo ha hecho también, ¿o no? Algo ha hecho, aunque me ponga la cara así que aureolas y las alas y todo eso, algo hemos hecho. Entonces, si es dar a cada quien según le corresponde, ¿cuál es verdaderamente la justicia de Dios? Quisiera que buscara conmigo, por favor, Romanos capítulo 3, versículo 21. Mire qué bueno, yo pensé que iba a estar helado, estoy sudando. Romanos capítulo 3, versículo 21, ¿lo tiene ahí? Mire el título sobre el versículo 21, la justicia, la justicia. ¿Lo tenemos ahí? Dice, pero ahora, diga conmigo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Mire, ¿cuántas veces han escuchado? La justicia de Dios tiene que caer sobre ti. ¿Cuántos han escuchado eso? Como una palabra de sentencia, que Dios te tiene que tomar, Dios te tiene que castigar, ya vas a ver que de Dios nadie se burla. No, que uno es el que está enojado. Pero en este tiempo, amados hermanos, miren cuál es la justicia de Dios, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Oiga esto, testificado por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En dónde? ¿En quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que en este tiempo no importa que alguien me diga, pastor, yo no he hecho tantas cosas malas, o alguien diga, pastor, yo he sido muy malo. No importa esa diferencia delante de Dios en cuanto a la salvación, porque un solo pecado hace culpable a una persona y le hace digno de muerte. La Biblia dice, óigame bien, la Biblia dice que Dios nos dio vida cuando estábamos como muertos en delitos y pecados. Es decir, que la condición normal del hombre natural es condenación. El hombre natural no será condenado. El hombre sin Dios está condenado. Entonces, cuando Dios llega a él, lo que hace Dios es sacarlo de ese punto de condenación. Y no importa que haya cometido millones de pecados o un solo pecado. Un solo pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces no había manera de que alguien se pudiese salvar, porque un solo pecado basta para condenarlo delante de un Dios santo. Entonces dice la Biblia que aparte de la ley que nos condenaba y nos señalaba todos nuestros pecados, se ha manifestado, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas,
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué? Dice, por cuanto, ¿qué dice? Todos. Y cuando la Biblia afirma algo, cuando la Biblia dice todos, es todos. Ay, pastor, pero ¿y fulano de tal? Pastor, y el pastor de tal iglesia, y el papa, por cuanto, ¿qué dice? Todos pecaron. Y por eso que dice ahí la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si la justicia de Dios tal cual es se manifestara a través de la ley en todos los hombres, todos tendríamos que morir. Desde que el hombre fue creado, la gracia de Dios ha estado siempre presente. La gracia no es posterior a la ley, la gracia es anterior a la ley. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerda de Adán y Eva? Pecaron en el huerto en Edén. La gracia de Dios fue que no los mató, que no los fulminó allí. Dios pudo habérselos terminado y comenzar de nuevo. No, Dios mató un animal, un tejón, para cubrir su vergüenza, porque el pecado trae eso, vergüenza. Cuando ellos se vieron desnudos, se sintieron avergonzados delante de Dios, y entonces Dios les dio pieles para que ellos se cubrieran de su desnudez. La gracia de Dios comenzó prácticamente desde la existencia del hombre. La gracia de Dios se manifestó en Noé, cuando todo el mundo se había alejado de Dios, todo el mundo había buscado su deseo y se habían olvidado por completo de Dios. Y dice la Biblia que Dios se arrepintió de haberlos creado. Dios pudo haberse terminado toda la creación y volver a comenzar. Casi lo hizo, pero en su gracia apartó 8 personas para que la humanidad siguiera existiendo. Es parte de la gracia de Dios. Mis queridos hermanos, Dios, su gracia es antes de la ley. Su gracia siempre ha estado favorable a la humanidad, esperando aquel día que Jesucristo se iba a presentar, iba a ser levantado en la cruz del Calvario. Y vean lo que dice aquí, por favor. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados, ¿qué dice ahí? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pastor, ¿y si suena la final trompeta y me encuentran pecando? Pastor, ¿y si no vengo al culto? Mire lo que le estoy diciendo. Pastor, ¿y si me muero haciendo cosas malas? Pastor, ¿y si no soy perfecto? ¿Tengo yo alguna esperanza delante de Dios? Por lo que hemos visto ahora, amados hermanos, la Biblia dice que nosotros estamos seguros en las manos de Dios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si yo estoy seguro, yo puedo vivir como me da la gana. Puedo yo hacer, como ya de todos modos estoy salvo, ya estoy perdonado. Entonces, lo que voy al baile, hago mi relajo, tomo, hago lo que sea, y después vengo al culto el domingo y pido perdón y ya voy con todo de nuevo, y aquí no ha pasado nada. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a Romanos 6, por favor. Romanos 6. Dice, versículo 12: porque se supone que usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Se supone que su nombre está inscrito. Yo digo se supone, yo creo que sí, hermano, pero tengo que decir supone porque yo no conozco su corazón. Las únicas 2 personas que saben que usted es salvo es usted y Dios. Yo por fe. Si usted me dice que usted ya recibió al Señor Jesucristo, o oramos juntos, yo contento, ¿verdad? Y yo, hermano en Cristo, y gloria a Dios. Pero vea lo que dice aquí, por favor. Estamos en el versículo 12, dice: no reine pues, oiga bien, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Recuerda, la concupiscencia es mi recuerdo
de las cosas malas que hice que me gustaron, porque las cosas malas que hice que no me gustaron, yo no tengo concupiscencia, yo no soy atraído a eso, sino que soy atraído por lo que, ay, qué bueno estuvo. Y viene a la iglesia y ya tiene la fecha donde va a volver a ir a ese relajo que fue esa vez que le gustó. Eso se llama concupiscencia. Veíamos ayer en la casa de oración, tomamos el 1 Corintios 15:56, donde dice, y oiga esto, donde dice que el aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Entonces, lo que está diciendo allí es que cada vez que a usted le ofrecen un pecado, si el aguijón de la muerte es el pecado, quien le ofrece a usted el pecado no es su amigo que lo invita, es la muerte. Es la muerte misma. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. O sea que la muerte misma viene como cuando usted va a un restaurante y le presentan el menú. ¿Qué va a querer? O adulterio, fornicación, mentira, avaricia, etcétera, etcétera. Esta noche tengo ganas de... Pues quien le presente ese pecado no es otro que la muerte. La muerte con el pecado, con la fuerza de la ley. Entonces dice la Escritura que si usted, oiga bien, que si usted vive bajo la gracia, ese poder del pecado, el poder de la muerte y el poder de la ley, óigame bien, ya no obran sobre usted, ya no pueden reinar. Se recuerda cuando no conocíamos a Dios y nos hacían aquella invitación que tanto estábamos esperando y solo estábamos esperando el teléfono que sonara, ¿verdad? Antes no andaba el teléfono en la bolsa porque así era el gran teléfono que estaba en la casa, pero yo volvía el teléfono, no me han hablado, no te han hablado, ay hombre, ¿verdad? Y de repente sonaba la gran campana y yo salía corriendo, en tal parte nos vemos, y ahí salía corriendo. El pecado reinaba sobre mí, me tenía conquistado y yo esperaba el momento para ir. La Biblia dice que ese poder de ese pecado ha sido roto por Cristo, y entonces ese pecado, el poder del pecado no debe reinar en mí. Oiga bien lo que dice, por favor. Estamos en el versículo 12, dice 6:12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que, ¿qué dice ahí? ¿Está conmigo, iglesia? Que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco, oiga bien, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Esas manitas, enséñame sus manitas. Quiero ver sus manitas. ¿Qué ha hecho con sus manitas o no? ¿Podría usted presentarle a todo el mundo lo que usted ha hecho todas las veces con su manita? Yo creo que no. Hay cosas que sí. Hay cosas, mire hermano, mire qué bonito me quedó eso. Pero hay cosas que usted hizo. Hay golpes que usted dio. Hay señalamientos que usted hizo, que si usted los presenta delante de la congregación, usted se sintiera avergonzado. ¿O solo a mí me pasa? Yo creo que a todos nos pasa. Entonces dice la Biblia que si no reina el pecado en mí, el poder del pecado ya ahora está sin fuerza, mis miembros, mi cuerpo, mis pensamientos no deben, mire lo que dice aquí, por favor. El versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que dice: presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cómo así, pastor? Recuerda lo que dijimos hace un rato, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, que todos sus amigos que no conocen de Dios espiritualmente, ¿cómo están? Dígalo, hermano, porque yo sé que le cae bien ese muchacho o esa muchacha, pero si no conoce a Cristo, ¿cómo está? Está muerto. Y sigue muerto mientras usted no abra su boquita para hablar del Señor. Él está muerto. Entonces usted ya no puede tomar las decisiones de Él para salir corriendo a pecar. ¿Por qué? Porque el pecado ya no debe reinar en usted.
El mal genio ya no debe reinar en usted. Las mentiras no deben reinar en usted. El deseo de adulterar, el deseo de fornicar, el deseo de hacer las cosas mal, no deben reinar en usted. Porque Dios ha quitado ese poder sobre usted. Y usted no tiene ya. No está sobre usted esa fuerza que, ay, es que no puedo, yo me voy a ir. Si usted se va es porque a usted le dio la gana. Mire, hermano, Satanás, oiga bien esto, por favor. Él dice que fue destronado, que el imperio de la muerte fue quitado de él. Y entonces él no tiene ninguna influencia en usted, ningún poder en usted más que el que usted le quiera dar. Don Satan, le voy a dar un pase porque quiero hacer esto y eso. Entonces, cuando usted hace algo malo, es como que usted le dé las llaves de su casa a Satanás. Aquel que de repente se va a su casa a ver tonteras que no debería de ver, a hablar cosas que no debería de hablar, porque corrompen nuestro pensamiento, corrompen nuestra fidelidad en el vínculo matrimonial, pero de todos modos participamos. Es como que le dijéramos al diablo, ok, Dios te quitó el poder, pero yo te lo devuelvo. Y entonces vienen las consecuencias a nuestra casa. De repente tenemos una amistad con alguien un poquito pecaminosa y quizás no hay nada, pero hablamos cosas de doble sentido, vulgaridades. Nosotros es como que nosotros le estamos dando entraditas a Satanás. No nos va a condenar, pero nos va a hacer la vida de cuadritos. ¿Por qué? Porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que vierte, el que siembra para su carne, que dice la Escritura, de su carne recibirá el que corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a recibir vida eterna. Quiere vivir en este tiempo de gracia, con bendición, con la paz, con el saber que usted está frente a Dios y que el Espíritu Santo está con usted y está produciendo todos los frutos del Espíritu. Hermano, comience a alejarse de eso. No le digo, ay, sea santo, aunque la Biblia dice ser santo porque yo soy santo. ¿Y cómo hago eso, pastor? Ríndase a Dios, hermano. Mire, realmente el sermón de ayer y este son tan difíciles porque se habla de algo, oiga bien, se habla de algo que ya las iglesias ya no lo tocan. Es una vida en santidad delante de Dios. Y yo no puedo decirle a usted que hay partes de la Biblia que han pasado de moda. No puedo decirle a él. Mire, a usted, mire, le quiero decir, hay un, ¿cómo se llama? Hay un género de pastores que estamos en peligro de extinción. Que no nos interesa promover la prosperidad. No nos interesa promoverle a usted todo tipo de bendición. Cuando usted sabe que está en problemas delante de Dios, cuando sabe que usted está haciendo cosas incorrectas delante de Dios. Y yo puedo venir y gritarle a mi hermano, Dios abre los cielos sobre usted y toda la bendición caiga sobre usted. Y toda la gente, amén, aleluya, aleluya. Y Dios allá arriba, es cierto, yo los he perdonado. Pero hay una condenación allí, que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si usted le ha dado una autorización al mal que entre en su vida, el mal tiene que producir. Y para que ese mal sea arrancado de nuevo, usted tiene que ir a la presencia del Señor y humillar su corazoncito delante de Dios. Y pedir perdón al Señor. Y pasar un tiempo, porque mire, yo quisiera decirle, ¿verdad? Que no, Dios no derrama los juicios. Cuando usted lee la Biblia y usted ve que Dios derramó un juicio, Dios no lo quita hasta que pase. Lo que hace es que aquellos que están recibiendo el juicio, Dios los ayuda a que lo soporten y lo pasen mejor. Amados hermanos, es tiempo de que usted y yo empecemos a pensar en lo que Dios quiere de mí y no solamente en lo que yo quiero de Dios. ¿Ya si usted se puso a pensar eso? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Usted piensa que Dios lo que quiere de usted son los diezmos? ¿Realmente usted cree eso? ¿Cree usted que con venir y dar aquí están diezmos,
Aquí está mi diezmo, pastor, ya me voy porque voy para la fiesta, me voy porque voy a hacer esto, me voy porque tengo un voladito que me salió de repente. Nos vemos, pero ahí le dejo el diezmo. ¿Usted cree que eso es lo que Dios quiere? ¿Usted cree que con sus diezmos nosotros pagamos la luz del cielo? ¿Le ayudamos a Dios a alcanzar, a llegar al otro mes? ¿Usted cree eso? Dios no necesita de ninguno de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Dios ama que nosotros le alabemos. Oiga bien, Dios ama que nosotros le alabemos. Pero también Dios quiere que nosotros le respetemos. Cuando usted ve en la Biblia que hay algo que cuida a Dios y que se ha enojado con sus hijos cuando han manchado delante de los impíos su nombre. David se metió en líos con otra mujer y entonces Dios se enojó con él y le dijo: mira, eras el más pequeño de tu casa y te he puesto por príncipe delante de todo Israel, sobre Israel, y te he dado riquezas y te he dado tus enemigos, le dice, y te he dado mujeres y te daría aún más, pero has hecho que tus enemigos se burlen del nombre de Jehová. Entonces, cuando nosotros no vivimos en el tiempo de la gracia como debemos de hacerlo, hacemos que todos los impíos, que saben que nosotros somos creyentes, se burlen de nuestra vida cristiana, y al burlarse de su vida cristiana, no solo se burlan de usted, se burlan de la iglesia, se burlan del pastor, pero eso no importa, se burlan del Señor. Y Dios quiere que nosotros crezcamos y lleguemos a un punto de desarrollo y de madurez cristiana, que podamos ser pilares de la casa, del trabajo y de donde sea que usted esté, que sus jefes puedan decir: realmente nos ha ido mejor, y yo puedo entender que desde que vino fulano o desde que vino fulana el negocio va mejor, porque usted ha llevado la bendición de Dios a ese lugar, porque usted ha llevado la bendición, la paz y la sanidad a su casa, a través de respetar el nombre de Dios. La gracia de Dios nos envuelve, nos salva, y no hay ningún pelo de posibilidad de que usted y yo vayamos al infierno si usted ha creído en Cristo. Pero cuando usted vive en la gracia de Dios, honrando el nombre de aquel que lo salvó, amado hermano, no hay absolutamente nada entre usted y un tiempo mejor en su vida. Y terminemos con esto. Dice la Biblia, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14. Porque el pecado, mire lo que dice ahí, allá decía no reine, pero ahora dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis queridos hermanos, esta es una preciosa noche para que usted y yo, para que todos podamos meditar un poquito, podamos pensar en lo que hacemos y en lo que no hacemos, podamos pensar en la misericordia y en la gracia de Dios, porque la misericordia me perdona. Pero imagínese usted que Dios me perdone y le deje así. Vaya, pues de aquí en adelante pórtate bien, porque si no vas a perder la salvación. No me alcanzó la misericordia, me alcanzó la gracia. Y la gracia me da a mí cosas que yo no merecía. Cuando yo pienso en todo lo que Dios hace en mi vida, yo no tengo otra palabra que decirle al Señor: gracias. Y Él siembra en mi corazón, y yo sé también que en su corazón Dios siembra deseos de ser diferente, deseos de brillar para Él, que aunque de repente nosotros tengamos algo malo, pero sabemos que Dios nos va a liberar, sabemos que Dios nos va a ayudar a ser mejores. Pero para eso, iglesia, número uno, tiene que reconocerlo. No se escude en que fulano lo hace, en que mengano lo hace. No se escude en eso. Es usted y Dios. Reconózcalo,
y vaya a Dios. Por favor, no venga el pastor a contarme sus pecados. Yo no quiero saber. Yo lo veo a usted precioso ahí donde está, mire, y pienso que su vida es impecable. Para mí así está bien. Usted no tiene por qué ir a confesarle sus pecados a nadie. Si quiere alguna consejería, pues estamos a la orden. Pero en verdad, su relación principal es usted y Dios. Y por eso es que este es un excelente momento para poderle decir al Señor: Señor, aquí estoy, viviendo en la gracia, pero quiero vivir, no solo saber que vivo en la gracia, sino que quiero vivir como se debe vivir en la gracia. Pongámonos en pie, iglesia. Y ahora en este momento es usted y Dios. No hay nadie más, aquí no hay nadie más. Satanás no tiene espacio en este lugar. Aquí no le damos lugar al diablo. Aquí le damos lugar al Espíritu Santo que transforma nuestra vida. Ahora esta noche, hermano, olvídese de quien usted tenga a la par y piense en Dios. Y piense en todas aquellas cosas que el Espíritu de vida le está diciendo a usted personalmente, que ya es hora de cambiar, que ya es hora de dejar, que ya es hora de crecer, ya es hora de ser transformados. Usted no necesita parecerse a alguien. Usted solo debe dejarle al Espíritu Santo que brote de usted todo eso que Él dice que va a hacer. Esta noche es una preciosa noche para decirle al Señor: Señor, ayúdame. Señora, ayúdame a salir adelante. Vamos a cantarle y vamos a decirle al Señor en esta noche y a partir de esta noche vivimos para adelante. Vamos a decirlo todo. Vivo para adorarte. He venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón. Vamos todos. Vivo para
eso, Dios, te imploramos que derrames de tu bendición sobre nosotros, que derrames de tu sabiduría, Señor. Regálanos una semana de mucho éxito, Señor, pero ayúdanos, Padre,